Continuamos a fondo y habíamos hablado con Claudia Romero mientras producíamos lo que íbamos a desarrollar para todos ustedes en este programa. Bueno, lo importante que es poder dialogar con vecinos de la zona de la costa que vienen luchando, remando, peleando de alguna manera por el tema de las defensas, que obviamente ya llevan una historia, Claudia, bastante importante en su haber, ¿no? Sí, por eso nos visita Gabriela Antonucci, que es una vecina de Arroyo Leyes, que ustedes se autoconvocaron y hace muchos años que están en esta lucha. Presentate de cómo son vecinos autoconvocados de... Gracias por la invitación. Nosotros somos vecinos autoconvocados por la Defensa Oeste de Rincón Norte y Arroyo Leyes y hace 7 años que emprendimos esta lucha. Y bueno, nos costó mucho, pero llegamos a cumplir el primer paso. El primer paso, que sería la presentación de este proyecto de defensa, ¿no? Es el primer proyecto, digamos, después de tanta lucha, casi definitivo, porque el definitivo se va a estar presentando entre julio y los primeros días de agosto de este año, de parte de la empresa hacia la provincia. A partir de ahí, y en el término de meses, depende de lo que demore el acto administrativo, con este proyecto definitivo lo que se va a tratar es de licitar la obra propiamente dicha, que demandará aproximadamente 2 años. Por eso decimos es el primer paso que vamos a concretar. Todavía nos queda la transición burocrática de que se entregue el definitivo y que avancemos en la licitación de la obra y que tengamos la obra. Así que, pero bueno, esto era lo que no podíamos concretar desde hacía 7 años y que queríamos recordarle también a la audiencia que este es el tercer proyecto luego de otros intentos que quedaron truncos debido a los cambios de gobierno, la falta de decisión política. Y respecto a eso también aclarar que este último proyecto, y agradecemos a la provincia que se haya abocado a eso, contempla un plan ambiental, que los otros, bueno, también porque no existía la explosión demográfica y la concientización respecto al entorno en el que vivimos. Contempla un plan de contingencia y también se hizo un estudio de factibilidad basado en lo económico, que eso yo también desconocía, se hace a través de estadísticas, porcentaje y demás, y dio un buen resultado, mucho más de lo esperado, lo que dice que es más beneficioso que esté la obra por todas las pérdidas que si no implicaría su no ejecución. Así que bueno, quedamos muy contentos porque por fin el gobierno entendió con estudios estadísticos, científicos o como quieran llamarle, la factibilidad y la importancia de esta obra para la zona, y a nosotros también nos dejó muy conformes porque contempla muchos aspectos por los cuales veníamos peleando, no solo desde la perspectiva de infraestructura, sino también de lo económico, de lo social, de lo cultural y de todas las pérdidas que implicaba su no ejecución. Decía Gabriela que entre el primer proyecto y el segundo que quedaron truncos, a este tercero que uno espera, ¿no?, que la tercera sea la vencida, hubo como una suerte de explosión demográfica. Más o menos en términos generales, ¿de qué población estamos hablando en cuanto a la zona comprendida, digamos, en este proyecto de defensa? Bueno, Arroyo Leyes es una de las localidades que a nivel país más creció en los últimos años. Sí fue por consecuencia del Procrear, el programa de vivienda única, pero entendemos que después de este último censo se había triplicado la población en la zona. Siempre estoy hablando de Arroyo Leyes, así que sumado a Rincón Norte, se ha conformado una masa crítica y poblacional que necesitaba respuestas del gobierno. No solo esta obra, sino también otros servicios que aún nos hacen falta, pero bueno, esta obra implica que después esos servicios puedan darse ya con otra planificación urbana, mejor proyectada, con más participación de los ciudadanos, que eso también es otro aspecto a destacar de esta obra,
porque si bien nosotros venimos en esta lucha hace 7 años, con este gobierno y también con el anterior ya habíamos dado un paso. Se trabajó en forma conjunta el gobierno de la provincia, que es el que tiene a cargo la obra y el que tenía la responsabilidad de llevarla a cabo, los gobiernos locales que tenían que estar de acuerdo y los vecinos, en este caso organizados, y las instituciones no gubernamentales también de la zona que se implicaron, que a veces también generó conflictos porque algunos estaban en desacuerdo, entonces querían saber qué impacto iba a tener en la zona esta obra. Y bueno, y lo hicimos todo a pulmón, los vecinos buscando antecedentes, reuniéndonos con el gobierno anterior, con este gobierno, explicándole a esas instituciones que se oponían o a esas personas que no entendían la importancia de la obra y de ahí también largamos un documento que eran los 2 efectos negativos de la no ejecución de esta obra, que lo termina de confirmar este proyecto ya sobre la base científica, ¿no? de todo lo que implicó el desarrollo. Y bueno, y en eso quedamos muy conformes porque avanzaron mucho más de lo que uno como vecino podía avanzar y la provincia ahora está llevando a cabo esto, comprendiendo todos los aspectos que involucraba la obra a futuro, ¿no? Es una obra de 4.000 millones de pesos. Sí, 4.100 aproximadamente millones de pesos y esa era otra cuestión que remarcamos, que si el Estado cuando tiene que ocuparse de problemas y planificar a futuro claro. Ciudades, pueblos y demás, siempre tiene que tener en cuenta esto, todas las pérdidas o lo que deja que avance la desidia del Estado cuando no está presente. Esta obra 21 años atrás, cuando estuvo el primer proyecto, hubiera costado casi 3 millones de pesos. Hoy cuesta, y también a los desfasajes económicos de nuestro país, 4.100 millones de pesos. Muchas cosas han pasado en 21 años, ¿no? Siempre pasan muchas cosas en semejante cantidad de tiempo. Para aquellos que han tenido la experiencia de alguna inundación, saben precisamente de qué estamos hablando, ¿no? Este último proyecto definitivo, el tercero, el que uno espera que se pueda concretar, contempla tanto el agua que pueda venir decrecida porque el río crece, porque vienen esas crecidas importantes, y también contempla el agua de lluvia. Sí, pluviales y fluviales. Es también ambicioso en ese aspecto, comprende estaciones de bombeo, reservorios artificiales. En eso se trabajó mucho en los talleres, hicieron en el marco de esta licitación del proyecto 4 talleres que involucraba a los ciudadanos residentes en esta zona. También participaron estas instituciones y bueno, y de ahí también lo que se intentaba era decir, bueno, tenemos toda la observación científica que implica un estudio, pero también tenemos el contacto con la gente que vive ahí, que vive la diaria, y que reconoce y conoce cómo es el comportamiento del suelo ante una inundación, bueno, cómo actúa la gente ante una inundación y demás. Y en ese aspecto sí, también valoramos el trabajo que ha desarrollado la provincia y la empresa al respecto, y por eso también lo creemos un buen proyecto ambicioso en contemplando todas estas cuestiones, bueno, no solo por el río, sino por lluvia, los desagües, hacia dónde van, claro. Cuál es el camino, o sea, cuáles son las áreas más complicadas por agua de lluvia, cuáles no, cómo acceder a las viviendas ante tal, no me sale, contingencia climática, y bueno, y todo eso está contemplado. Porque era una de las cuestiones que decíamos, sí, tenemos 2 problemas, el agua de lluvia que nos pasó en la última inundación y el agua que venía del río. Porque hay una defensa en la zona. La defensa llega del lado oeste, comprende desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 8, que se cierra previo a la planta transformadora, es la calle anterior a la planta transformadora de la energía, por lo que fue uno de nuestros fundamentos. Todas las instituciones del Estado que quedan fuera del anillo de defensa, como la nueva planta transformadora de energía, también la base de vialidad provincial que hay en la zona, la subcomisaría octava, que tuvo que trasladarse, le cedió su predio la vecinal de Arroyo Leyes. Entonces, todas estas cuestiones que nunca antes se habían tenido en cuenta y que también implicaban pérdidas para el propio Estado,
por la falta de mantenimiento o por el deterioro de las aguas o por todo lo que implicaba que una crecida llegara a una nueva planta transformadora de la energía. Sin descontar todas porque gracias a Dios no hubo ninguna vida implicada en la última inundación, pero sí todas las pérdidas materiales que ocurrieron, y todo eso sí lo contempló este nuevo proyecto. Por eso se dice, es factible de hacer esta obra, claro. Contribuye al aporte económico, no hacía las pérdidas que generaría de nuevo otra inundación, y beneficia al Estado en todas las posibilidades de crecimiento económico, social y cultural para la gente que se ve afectada ahora con las inundaciones. Turístico. Y sobre todo el turístico, sí, en cuanto a términos económicos. Y creo que ese es el mensaje también de esta lucha, ¿no? De persevera y triunfarás, de que no hay que dejarse llevar por los no que se nos impusieron, sino de mostrar con fundamentos. Seguir remando. Sí, que la importancia de una obra, la importancia del crecimiento de una región, y que eso trasciende cualquier ideología. Y si me permiten un segundo, agradecerles a ustedes, porque sin la ayuda de ustedes, sin haber podido estar en tantos medios, no hubiese sido posible seguir esta lucha y estar en la agenda política y hacerles entender a nuestros políticos, a nuestros representantes, la importancia que es una obra para la comunidad en la cual vivimos. Para eso estamos, para eso es el periodismo, para poner en agenda los temas. Así que, bueno, el agradecimiento es nuestro por tu participación en el programa. Gracias, Gabriela, por la presencia,